Hola, tejedoras y tejedores de vanguardia. Soy Pat y hoy te traigo una técnica de crochet diferente. Vamos a hacer una manualidad para el hogar, una agarradera para ollas, para fuentes, y se realiza usando una técnica poco convencional que es muy bonita y se utiliza mucho para hacer decoraciones, alfombras y agarraderas como en este caso, pero también se pueden hacer bolsos y otras manualidades. El cuadro que voy a hacer es de 19 centímetros y para eso empiezo tejiendo la parte inicial de este trabajo, que es una base. Hago una cadena que contenga la cantidad de puntos suficientes para alcanzar la medida deseada. Una vez que ya la tengo, voy a tejer 4 puntos más. Estos me van a ayudar a hacer la primera hilera. Así que voy a picar en el 5.º punto y hago la primera vareta. Seguidamente tejo una cadena y voy a saltar un punto de base y hacer la siguiente vareta. Así de simple se teje con este punto red, que es súper fácil. Te vuelvo a mostrar para que no queden dudas. Tejemos una cadena, saltamos un punto de base y tejemos una vareta. Como ves, se van formando en la misma trama que estoy tejiendo una especie de cuadriculado. Cada casita de las que se van formando me va a servir de base para tejer la segunda parte de esta manualidad, que es la parte que tiene ondas. ¿Cómo hago para hacer la segunda hilera? Tejo 3 cadenas de subida y una más para separar, y luego directamente empiezo el mismo punto que venía haciendo. Una cadena y una vareta. Una cadena y una vareta, picando en la vareta de la hilera anterior. De este modo no va a haber ninguna manera de equivocarse, porque siempre deben coincidir. De esta forma voy a tejer hasta alcanzar formar un cuadro, ¿ves? A mí me quedaron formadas 11 casitas y acá lo dibujé en un papel cuadriculado. Yo voy a utilizar 2 colores, pero para hacer este planito usé 2 tonos de verde, 2 tonos de rojo, para que vos puedas ver que lo que tengo que hacer es una especie de escalerita. Ese es el diseño. Entonces voy a comenzar desde la esquina y voy a utilizar una lana un poco más fina que la que usé para tejer la base. La base la tejí con el hilo doble y con una aguja número 5. Pero esta parte la estoy tejiendo con un hilo simple, que es bien delgadito, y la aguja de crochet es del 000. Voy a tejer varetas en uno de los lados de la primera casita. Giro para ubicarme bien y en esa vareta que está ahí recostada, por decirle de alguna forma, voy a tejer otra vez más varetas. Como es bastante amplio el espacio, estoy haciendo
2 varetas en esa base, una en cada punta, así que son 4 en total por cuadrito. Ahora voy a girar y voy a hacer el lado que quedó perpendicular. Siempre sigo ese patrón que te mostré, ese planito hecho en papel cuadriculado de colores, que lo que hace es mostrarme que tengo que tejer como si fuera en zigzag o con una forma de escalera. Sigo avanzando, siempre tejo el punto vareta y voy ubicando la trama de la red de abajo para poder pasar la aguja con comodidad. En ese espacio yo te dije que estaba tejiendo 4 varetas. Se pueden hacer más, porque lo importante es que quede con forma bien ondeada. Entonces, más varetas tiene, va a quedar un poquito más vistoso. Tampoco hay que exagerar para que no quede muy ajustado, pero este tipo de tejido wiggly o contoneado nos va a dar una textura elevada y por eso es muy apropiado para hacer este tipo de manualidades, ¿no? Como la agarradera, porque se necesita que tenga una consistencia para no quemarse. Así que voy a seguir, di la vuelta ahí arriba en el cuadrito y voy a seguir tejiendo, formando otra vez este diseño de zigzag o de escalerita. Vas a ver que se van a unir, pero no tejo en los mismos puntos que ya tejí. A medida que avanza el tejido, se pone un poco más complicado tal vez, porque todavía al ser una red casi sin demasiados puntos, es más fácil de maniobrar. Pero no es difícil y es divertido. Hay que estar despiertos para hacer este trabajo, porque es muy fácil seguir tejiendo en recto, por ejemplo, pero no, tenemos que tejer apenas un lado de cada cuadrito y respetar esta forma. No es la única forma de tejer en wiggly, se puede hacer tipo espiral, por ejemplo. La idea es quebrar las líneas para que se formen las ondas y no tejer en recto, porque no queda tan vistoso, ¿no? Avanzo en este tejido hasta alcanzar la diagonal completa y ya me quedaron estas 2 columnas tejidas y ahora voy a cambiar de color. Voy a usar el color verde y voy a empezar a hacer las varetas que correspondan en cada uno de los lados, respetando el diseño de escalera. Es importante que a medida que vamos tejiendo y queden espacios, porque tal vez el diseño nos lleve hacia otro lado, tratemos de cubrir cada uno de los lados que van quedando sin varetas. Este hilo que estoy usando ahora es un poquito más delgado que el anterior y he notado que queda mejor si hago una vareta más que con el hilo rosado. Estos son ovillos que tenía en casa, sobrantes de otros tejidos, de otros trabajos,
Y esta es una buena forma de aprovechar esos sobrantes y hacer algo que sea útil, que nos sirva, que lo podamos regalar y disfrutar mientras lo hacemos. Por eso esta manualidad es ideal para esas tardes en que necesitas despejar la mente. Vas a ver cómo quedan las columnas tejidas en rosa y en verde, siempre siguiendo esta línea diagonal y haciendo el diseño de escalerita. Y llegamos a la parte de las puntas, que nos quedan unos triangulitos por cubrir, y aquí tenemos que utilizar el ingenio para que no quede ningún lado sin el contorno, porque a veces el diseño nos lleva de un lado hacia otro y no llegamos a cubrir, así que hay que hacer un especial cuidado para que no quede ningún lado sin tapar. Como verás, queda bien tupido y del otro lado queda bastante prolijo. Yo diría de forrarlo para que quede mejor, pero se puede usar también de esta manera. Lo único que nos queda es hacerle un lazo para sujetarlo, y antes de cerrar el tejido, después de hacer el último cuadro, voy a tejer una cadena del largo necesario para que se pueda colgar. Esta cadena tiene una cantidad de puntos que, doblada por la mitad, tiene 2,5 centímetros aproximadamente, que es suficiente para el lugar donde la quiero colocar. Así que al terminar la cadena vuelvo a insertarla y cierro. Lo que voy a hacer seguidamente es cubrir esta cadenita con medios puntos. También lo podés hacer con varetas, si tu deseo es que quede como más resaltado, más parecido a todo el motivo que estuvimos usando, y si no, con el medio punto queda muy bien. Como verás, quedó terminada, quedó llena de voladitos y me encantó tejerla. Espero que también te guste hacerla, que aproveches esos sobrantes de lana que quedaron en casa y que puedas crear tu propia agarradera Wiggly. Te espero en el próximo tutorial.